Bien, familia. Entonces, iniciamos con la segunda parte de nuestro live con el Padre Ángel, referente a la verdad sobre Jesucristo. Entonces, vamos a llamar al Padre de una vez con sus preguntas. Listo, Padre. Bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente. Bien, nos escuchan bien ahí. Bien, ¿nos escuchan bien ahí? Yo me estoy escuchando, no Yo me sé. estoy escuchando, no sé. Entonces, espérame. ¿Mejor? Mucho mejor, sí, señor. Bien, Padre. Entonces, Perfecto. para continuar con las preguntas, ¿existió algún grado de consanguinidad entre Jesús y Judas? Según los evangelios gnósticos, y uno en particular de los libros que se encontró en Qumran, que se llama la Pistis Sofía, al parecer Judas era primo de Jesús, Mm. según el análisis del texto. Entonces, por eso es importante no pasar entero. Jesús decía, venid y veréis, o sea, vengan y miren, o sea, no coman, no pasen entero, vengan y miren, vive la experiencia por ti mismo, para que tú, por convicción, porque la fe, lo que él entendía como fe, era que tú estés convencido por tu experiencia, no por lo que yo te dije. ¿Ves? Es diferente yo contarte, no, es que cuando tú haces esto pasa tal cosa. Si tú vas y lo vives y no te pasa lo mismo, entonces dices, me dijiste mentiras, pero ya por lo menos tú tienes tu propia experiencia. ¿Ves? Y eso era lo que le interesaba a Jesús, que las personas crean y no era esta creencia ciega, sino crean por convicción, creas porque viviste la experiencia y que esa experiencia te transformó la vida. Padre, y basándonos en eso, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica nos ha venido mintiendo durante tanto tiempo en cuanto a lo que ha sido realmente el mensaje de Jesucristo? Precisamente por lo que, es decir, lo que decía al principio de la otra parte, es que inicialmente fue una estrategia política, hay que partir de esa base, fue una estrategia política y en la política de ese momento, pues para ellos era válido hacer este tipo de manejo social, como un poco lo que ha sucedido un poco con el COVID hoy en día, que hay un manejo social de la información de acuerdo a una conveniencia particular o a unos intereses que pareciera que son particulares de algunas organizaciones en el mundo, ¿sí? Que no están en beneficio de todos, que están en beneficio de algunos en particular. Entonces, esto mismo que pasó hace 2000 años, pareciera que a partir de esta situación del COVID estaba volviendo a ocurrir nuevamente. Y así en muchos otros espacios, ¿sí? Como que a algunos les conviene y de acuerdo con ellos se maneja la información. Entonces, en mi caso, pues yo tuve que celebrar algunas eucaristías de exequias, o sea, rituales de muerte, para personas que murieron y los llevaban a la velación en las funerarias, y se sabe que las personas que morían por COVID, pues no las llevaban a las funerarias, ¿ves? Claro, Pero a sí. las funerarias que a mí me tocó ir, estaban siempre ocupadas todas las salas, o sea, todos los días muere mucha gente en el mundo, no solo por COVID, por otras enfermedades, por otras razones, por vejez, o sea, por accidentes, pero por el tema del manejo de las noticias, este manejo político de las noticias, pareciera que en particular el COVID pues es el asesino número uno ahorita en el mundo. Y resulta que no. Hay estadísticas de otras enfermedades y otras cosas que son mayores, incluso pues en casos de violencia, ¿no? Que también ahí se Podemos, desarticula un poco esa situación. claro, sí, señor. Podemos determinar entonces, Padre, que no es tanto que la Iglesia nos esté mintiendo, sino que tal vez está tergiversando un poco esa información, tal vez como bajo estos intereses que su merced menciona. Claro, pues es precisamente, es decir, nosotros vemos que en el caso de la política en los países, nuestros gobernantes muchas veces sacan leyes que les benefician a ellos sus actos delictivos. Entonces, en el caso de la iglesia, lo que se podría hacer es una analogía de que muchos de los edictos papales o de los papas o de los obispos de ciertos tiempos, también se dio un manejo de esa misma forma, que le convenía en particular a la iglesia o a ciertos monarcas o a ciertos poderes políticos o sociales y que iban en prejuicio de la mayoría, o sea, del pueblo o de la sociedad. Entonces, basado en eso mismo,
podemos afirmar que, claro, que ha habido una manipulación de la información. Bien, padre, entre las actividades que se presume hacía Jesucristo, ¿podemos determinar la veracidad de si hacía oraciones a las 3 de la mañana en una montaña? Sí, es decir, pues tomando las costumbres antiguas del mismo judaísmo, hay algunas plegarias que se realizan durante la noche. Es decir, a veces se hacía ayuno, se hacía vigilias, y dentro de esas vigilias había ceremonias que se celebraban en esos horarios. Y lo mismo en la cultura hindú y budista, también se hacen ciertos rituales en esos horarios. Y pues, es decir, se dice que a esa hora es la mejor porque es la hora de mayor como conexión, digámoslo de esa forma, como en la parte espiritual. Es una hora en que el corazón, porque pues se centra mucho en el centro energético del corazón, en que en ese momento el corazón tiene una mayor vibración, una mayor expansión de la energía vibracional que el corazón tiene. Entonces, con base en ello, pues estos rituales, sean oración o plegarias o vigilias o ayunos, pues como que en ese horario tienen más fuerza o se pueden hacer con mucha mayor eficacia, de acuerdo con el propósito del ritual. Bien, padre, ¿qué se sabe respecto de objetos como la lanza sagrada, que recordemos fue aquella que lo asesinó a Jesucristo, el cáliz y las monedas de Judas? Bueno, esos son objetos que a hoy en día, hoy todavía son, digamos, para los antropólogos son objetos míticos, o sea, no se han encontrado, ¿sí? Se dice que existía el mito de que el gobernante que tuviera la lanza era invencible. O sea, el gobernante que tuviera la lanza era invencible sus ejércitos eran invencibles o en las luchas eran invencibles. Pero hasta el momento no se ha encontrado la lanza ni el cáliz, el mismo, lo que llamaríamos el cáliz, donde Jesús con el que Jesús celebró o consagró el vino en la última cena, y tampoco las monedas de Judas, que finalmente, pues, decir, las monedas, pues, Judas fue y las devolvió a los sacerdotes del templo, fue y se las tiró por los pies. Entonces, esas monedas, pues, no se sabe qué se hicieron, y muy seguramente los sacerdotes no las guardaron como una reliquia sagrada, seguramente, porque, pues, ellos lo que estaban era en procura de que Jesús muriera, de que fuera sentenciado a muerte. Entonces, esas monedas, pues, seguramente las volvieron a reutilizar para comprar pero no hay como tal tampoco pruebas de que esas monedas aún hoy en día existan, o quién las tiene, ¿ves? Padre, profundicemos en el tema de la ascensión de Jesús, puesto que hay quienes dicen que en lugar de ascender estuvo en una aldea. Bueno, según los textos del Qumran, estos textos que se encontraban en Hammadi, se dice que Jesús predicó por 11 años más. O sea, no fue que se fue a los pocos días, que él resucitó y se fue a los pocos días. Según estos textos, más o menos se calcula que él estuvo 11 años más predicando y enseñando. Increíble. Entonces, pues, por eso es importante como leer estos textos también, porque ahí están, digamos, ahí es donde cada persona puede leer y sacar sus conclusiones y hacer sus análisis. No quedarse, como les digo, con lo que yo les diga, que es lo que yo, leyendo estos textos, pues he podido como deducir o analizar. Pero pues, por eso mismo les digo, los textos están en internet hoy en día, los PDFs están gratis y cualquier persona los puede descargar y leerlos. El tema ahí es empezar a hacer lo que llamaríamos en el contexto literario, referencias cruzadas, a entrecruzar información para poder analizar y sacar conclusiones con base en ello. Bien, la invitación entonces para la familia del ático es que lean. Sí, hay que leer. Sí, porque hoy queremos, mira, desafortunadamente por todo este avance de la tecnología, queremos las cosas instantáneas. La gente quiere el resumen de 5 renglones y el libro tiene 800 páginas. Entonces uno dice, o sea, en 5 renglones, hey, ahí no está todo. Y Claro, te vas a perder de muchos detalles que están en el momento de leer el texto. Y obviamente nos implica un estudio un poco más profundo, porque por el lugar donde Jesús vivía, era un lugar en cierta forma fronterizo. Y él manejaba más o menos 4 o 5 idiomas, entre arameo, hebreo, sánscrito, latín y también hablaba el árabe. O
sea, porque estaba en un lugar fronterizo, lo cual ocurre en nuestras fronteras hoy en día. Tú vas a Leticia y tú escuchas a las personas de allá que pueden hablar español, pueden hablar portugués. Si tienen contacto con comunidades indígenas, pueden hablar 3 o 4 dialectos indígenas. Y hay personas que ya llegan a tal punto de mezclar que pueden decirte una frase en la que mezclan los 4 o los 5 idiomas y se entienden ellos entre ellos, ¿ves? Entonces, lo mismo pasaba en algunos de estos textos que están en Qumran en el análisis, porque hay textos que han encontrado que una frase puede tener 5 o 4 idiomas, 4 o 5 idiomas. Entonces, por eso es importante también, nos implica un poquito de estudio más a fondo de griego, latín, hebreo, arameo, árabe, en ese caso. Bien, entonces ya saben, familia, a leer juiciositos. Padre, ¿cómo se pueden analizar las diversas teorías que el escritor Dan Brown expone en la novela El Código Da Vinci y en las que a grandes rasgos asevera una manipulación de la Iglesia Católica referente a la descendencia de Jesucristo, siendo esta, según asevera Dan Brown, el verdadero Santo Grial? Claro, pues de hecho al leer los libros de los manuscritos, ahí se desmitifica un poco el tema de que el Santo Grial es el cáliz donde Jesús celebró la última cena y que está hablando en griego de la sangre real, sangrial, que sería sangre real. Y en el caso de la sangre real, pues estos mismos textos afirman que Jesús y María tuvieron una hija llamada Sara y que María tuvo que huir a Europa en ese tiempo. Y es otra parte donde las catedrales, la mayoría de catedrales en Europa, están dedicadas a María Magdalena, no a María, la madre de Jesús. Entonces, ahí también hay que conocer un poco más de esta historia de la iglesia, de cómo surgió, y de la historia no oficial, es decir, de cómo se desarrolló la historia posterior a la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús. Dicen que María pues tuvo que escapar. Luego de ahí surge la orden de los templarios, que era una orden que estaba dedicada como a cuidar la sangre, el Santo Grial, pero sería la sangre real, o sea, la descendencia de Jesús. Aún hoy en día hay una profecía de uno de los santos de la iglesia que se llama San Malaquías, que habla de que posiblemente aparezca un descendiente de Jesús que se pueda presentar en la iglesia romana y exigir su derecho de sangre a ser el mandatario de la iglesia romana, por derecho de sangre. Porque Bien. se supone que el Papa es el sucesor de Pedro, no de Jesús. Entonces Jesús quedó por fuera de la iglesia, pareciera, según eso. Porque el Papa es el sucesor de Pedro. O sea, la máxima autoridad de la iglesia romana es sucesor de Pedro, no de Jesús. ¿Ves? Impresionante, padre. Por acá Manolo nos pregunta o le pregunta directamente a su merced si, según desde su creencia, cómo ve la evolución del ser humano con respecto a la fe católica. Pues por eso hago la diferencia entre un creyente y un crédulo. La mayoría de personas que participan en los cultos católicos y cristianos son crédulos, no creyentes. Mientras tú sigas creyendo lo que te dicen y no busques por ti mismo y constates la información, eres una persona crédula. Eso es una persona que cree lo que le dicen, pero no investiga y no analiza y no saca sus convicciones. Entonces, en mi caso personal, yo le digo a las personas para las que me invitan a veces a celebrar o a compartir espacios, yo les doy la información, les doy las referencias bibliográficas para que las personas por sí mismas lean y deduzcan por sí mismas y con base en ello saquen su propio criterio, ¿ves? Porque a Dios como tal le sirve que una persona crea por convicción, no porque le dijeron que debe creer así o así, como a alguien en particular le parece, según su conveniencia muchas veces. Eventualmente. Bien, padre, el tiempo nunca está de nuestro lado y menos cuando estamos hablando de estos temas tan apasionantes. Y ya para ir cerrando, padre, ¿de qué manera podemos intentar conectarnos un poco más con Jesucristo? Pues realmente la experiencia de Cristo es lo que llamaríamos en el esoterismo, pues hay que también desmitificar esta palabra porque la iglesia la satanizó, y esotérico quiere decir conocimiento interno y profundo. Eso era lo que quería decir.
Y Jesús tenía en eso una gran diferencia, porque los apóstoles le preguntaban, ¿por qué a la gente le enseñas con parábolas y a nosotros sí nos explicas esto de otra manera? Y Jesús decía, a ellos les enseño para que no entiendan. Eso se llamaba conocimiento exotérico, o sea, el conocimiento externo. Pero ese conocimiento estaba dado para que la gente desarrollara la curiosidad y que el que quisiera profundizar en el conocimiento viniera al otro conocimiento que es el esotérico, eso con ese, o sea, el conocimiento interno y profundo, o sea, se hiciera discípulo o apóstol, ¿ves? Pero por eso te digo, muchas veces queremos la fórmula instantánea, más no vivir la experiencia de desarrollar nosotros mismos la capacidad. Y Jesús lo que ahí plantea es eso, desarrolla tu capacidad, pero tienes que vivir la experiencia. Tienes que vivirla por ti mismo porque eso te lleva a tu convicción, o sea, a creer por convicción, no porque te dijeron, ¿no? A vivir Totalmente. la experiencia por ti mismo. Bien, padre, ya ahora sí la última preguntita acá para responderle a nuestra compañera Dianita y basándonos en la canción del cantante Arjona, ¿Jesús es verbo o sustantivo? Según la tradición de origen, desde los textos antiguos, él es verbo, o sea, porque el verbo actúa, ¿ves? Él es verbo. El verbo en la parte lingüística, en la parte del lenguaje, es acción. Entonces Ujú. dice que Jesús mismo le decía a las personas, que se haga como tú dices. O sea, con lo que tú crees, creas tu realidad. Y por eso es súper importante trabajar en la parte de qué es lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, necesito pagar deudas y el universo te responde, para pagar deudas necesitas vivir endeudado. Yo tengo miles de ejemplos en endeudamiento. Es diferente cuando dices, quiero cancelar cuentas, porque a ti te entregan un paz y salvo. Cuando tú cancelas una cuenta, tienes un paz y salvo. Y muchas veces decimos lo mismo, voy a ir a buscar trabajo, mañana voy a buscar trabajo. Pues el universo te dice, listo, no vas, tú dijiste, voy a buscar, no voy a encontrar. Es diferente, voy a encontrar trabajo. Claro, Es muy diferente. ¿Ves? el Porque poder de la el verbo palabra. está diciéndole a tu mente cuál es la acción que quieres realizar. Y como tú determines la acción, realizas esa experiencia. Entonces, si no vas a encontrar trabajo, pues vas a ir a buscar y te vas a quedar buscando. Es lo que Seguramente. pasa en muchos de los casos. Padre, muchísimas gracias. De verdad ha sido maravilloso y muy enriquecedor hablar con usted. Para mí personalmente todo un gusto conocerlo y sé que para nuestros seguidores también es todo un placer poder escucharlo siempre. Mil gracias a ustedes, a los seguidores de la Espacio de la Raíz Telático, de la Academia Urante, a los alumnos por ahí, ¿no? que nos siguen también. Y pues volver a decirles simplemente eso, buscad y encontraréis lo que estéis buscando, decía Jesús. Tocad y se os abrirá donde estés golpeando y venid y veréis. O sea, ven y veréis, pero es necesario buscar la información y desarrollar nuestro criterio, nuestra mente, nuestro análisis, para que seamos personas adultas, no creyentes no creyentes crédulos, ¿sí? No Totalmente. por convicción. ¿Mm? Bien, Padre, ya para finalizar, podemos hacer una pequeña oración para nuestros seguidores y en aras de toda esta Claro que situación que sí. está pasando. Conectémonos todos espiritualmente, pongamos nuestras manos en el pecho, traigamos a nuestra mente las personas por quienes queremos orar, las situaciones, las experiencias de nuestra vida por las que queremos también pedir y hagamos esta plegaria juntos. Espíritu Santo, concede sobre mí y sobre las personas que tengo en mi mente, sobre estas experiencias que quiero solucionar, todo lo que en tu infinita sabiduría conoces es lo bueno, lo perfecto, lo oportuno y lo eficaz, según la divina voluntad del Padre Eterno, quien sabe y conoce lo que me conviene y me es oportuno para mi vida, en abundancia, en prosperidad y en todos los dones eternos que tiene para nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Feliz noche. A todos, bendiciones, buen camino y a vivir la vida con los ojos abiertos. Que así sea, sí, señor. Familia, muchas gracias. Padre, hasta luego. Un abrazo muy grande desde acá, desde Bogotá. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.
Chao, chao, Padre, chao, familia, gracias.